Bueno, quiero que me digan si pueden compartir, visualizar mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Bien, bien, entonces, Sí, señor. gracias. Les damos la bienvenida a todos ustedes, a los docentes que nos están acompañando y a todos los estudiantes de Emprendimiento Solidario, sin importar el programa que pertenezcan. Vamos a trabajar muy bien hoy. Entonces, como les decía, este es nuestro primer CIPAS y la actividad que vamos a trabajar hoy es esa primera unidad, que es la formulación del problema. Con ustedes vamos a estar dos profesores trabajando, la profesora Darleni y yo, el profesor César Gutiérrez, quienes vamos a interactuar para ir explicando esa actividad número 2. Bien. Entonces, para empezar esta breve exposición, vamos primero a mirar la parte teórica, aunque nuestro director, nuestro profe Ariel, la vez pasada en la web, nos explicó muchas cosas y espero que tengan ustedes esos apuntes y ese conocimiento. Si alguno de ustedes, cuando ahorita empecemos la exposición, tiene una pregunta, por favor, le sugiero que active el micrófono y no la diga, porque mientras comparto pantalla no puedo ver el chat. Bien, entonces, primero que Disculpe, mi todo, profe César, le interrumpo. Si quieren ponerla por el chat, yo estoy viendo el chat y las podría ir leyendo si te parece bueno, mejor para. listo, sí señora, muchas gracias. Entonces Bueno, vamos mi a profe. hablar de las organizaciones del sector solidario. Es nuestro tema principal, es lo que nos atañe en este curso. Y también tenemos que ver la diferencia entre las demás organizaciones. ¿Qué vamos a trabajar ahorita? ¿Cuáles son las características de estas organizaciones? ¿Qué es una organización solidaria o qué es una empresa solidaria? ¿Cómo se constituyen? Y la normatividad. ¿Por qué es importante que ustedes sepan definir y diferenciar esto? Porque dentro de poco a ustedes les toca escoger una de ellas, les toca escoger una cooperativa, una asociación, una precooperativa. Entonces, tienen que tener esos conceptos para que en el grupo de trabajo decidan qué tipo de organización quieren crear en el proyecto. Bien, entonces, ustedes saben. Me colaboran, gracias. Me colaboran apagando el micrófono. El compañero José Daniel. Gracias. Entonces, todo nuestro curso va dirigido a trabajar con una entidad sin ánimo de lucro. Cuando hablamos de una entidad sin ánimo de lucro, estamos diciendo que es una empresa que no va a generar ganancias, no tiene que generar ganancias. Entonces, la vez pasada algunos decían que si podían crear una SAS, pero gracias. Mi profe. Profe, ¿será que podemos apagar el micrófono? Profe César, profe César, ¿me escuchas? Ya puedes continuar. Profe, también tiene su micrófono en silencio, profe César. Profe César, ¿tienes el micrófono en silencio? Ya. No escucho ¿Listo? allá. ¿Escuchan?
Sí, señor. Bien. Entonces, como les venía diciendo, vamos a generar una empresa sin ánimo de lucro. No vamos a generar ganancia, pero vamos a prestar un servicio a las comunidades. Entonces, ustedes ya han estado generando avances del trabajo y del proyecto que quieren hacer en grupo. Entonces, lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza es que nos va a generar dividendos, nos va a generar ganancias. Pero eso no quiere decir que la empresa no reciba dinero. La empresa debe recibir dinero, la empresa debe lucrar algo, pero ¿para qué? Para pagar servicios públicos, para pagar los gastos administrativos, dentro de eso pueden ser los salarios, hay que hacer compras, hay que de pronto comprar muebles, comprar enseres. Entonces, no es que todo sea sin plata. Sí hay dinero, debe haber dinero, debemos trabajar para conseguir algo material, pagar personas, pagar servicios profesionales, pero al final del ejercicio contable no nos debe quedar plata para distribuir. Entonces dice, cuando una idea tiene como fin trabajar por beneficios comunes o de terceros, no implica repartir utilidades entre los miembros. La idea adquiere forma con el registro de entidades sin ánimo de lucro ESAL como persona jurídica. Y entonces eso es lo que vamos a aprender hoy, cómo organizamos ese tipo de empresas. Bien, y entonces, dentro de las empresas de tipo asociativo, sin ánimo de lucro, tenemos las más comunes que son las cooperativas. La cooperativa es una empresa asociativa y, como lo dijimos, es sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios. Entonces, aquí vienen los asociados y los líderes de estas cooperativas se tienen que encargar de distribuir, dice, conjunta y eficientemente los bienes, o sea que para todos hay bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Bien. En estas cooperativas tenemos unos requisitos. Si ustedes van a formar una cooperativa en este ejercicio académico, y ojo, es un ejercicio académico, deben conformarlas con mínimo 20 asociados. Menos de 20, la normatividad colombiana no nos deja formar una cooperativa. Se debe hacer una constancia del representante legal. ¿Quién es el representante legal? El documento de constitución, que es el acta de constitución, y tiene que tener una vigencia indefinida, o sea que es para siempre. No podemos decir por 5 años, por 10 años, esta cooperativa la vamos a formar por 3 años, no. En todo documento debe decir que una cooperativa tiene vigencia indefinida. Dentro de estos tipos de cooperativas hay 3 subcooperativas que los vamos a ver, que se desprenden de una cooperativa general. Son las cooperativas financieras de ahorro y crédito. Y entonces, como su nombre lo dice, se dedica principalmente a prestar servicios financieros, pueden ser de ahorro y puede ser de crédito. Estas son las cooperativas más comunes. Entonces también tienen que tener... Doctor, disculpe, qué pena, lo interrumpo. ¿Usted está cambiando de presentación? Sí, señora. Ay, es que a mí me parece todavía la de entidad sin ánimo de lucro. No sé si seré la única. Debe ser por la comunicación o el internet, pero ya voy en tipos y requisitos. Sí, señor. Bien. Entonces, estas cooperativas, como manejan dinero y a veces manejan tanto dinero, tienen que tener la autorización previa para la constitución y miembros de la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces, sí hay que sacar un papel especial porque van a manejar dinero de otras personas. El certificado de acreditación del curso de educación solidaria. Toda cooperativa por normatividad está obligada a prestar educación
en solidaridad. Entonces, sus asociados tienen que hacer el curso de solidaridad, el curso solidario, y es un requisito para pertenecer. Entonces, lo tienen que avalar. Las precooperativas, bueno, entonces estas cooperativas financieras de ahorro y crédito, entonces, es cuando sus socios, sus afiliados aportan mensualmente una cuota y este dinero lo mueven para prestar beneficios, para prestarle a otros socios, para invertir, para que ahorren o para hacer inversión en dinero. Entonces, por el movimiento del dinero, tienen que sacar permisos especiales. Están las precooperativas, entonces aquí las precooperativas, como es una cooperativa pequeña, es el proyecto de una cooperativa, la norma solo le exige que tenga mínimo 5 asociados y una vigencia de 5 años a diferencia de las anteriores. El certificado de acreditación del curso de educación solidaria también lo tienen que tener. Y las cooperativas asociadas de trabajo o de trabajo asociado, entonces su finalidad es que todos los socios, todos los asociados aportan trabajo para un bien común. Tienen que aportar trabajo. Entonces, por ejemplo, en el barrio quieren mejorar vivienda. Entonces, hacen una cooperativa asociado donde su capital, donde su aporte no es plata, donde su capital no son bienes, el capital es el trabajo. Entonces todos, por ejemplo, ponen trabajo y construyen su casita. Entonces esas son los distintos tipos. Bien. Otro tipo de empresas asociativas, las asociaciones mutuales. Son personas jurídicas constituidas por personas naturales, inspiradas en la solidaridad. Entonces, todo esto es con solidaridad. Con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios de seguridad social, entre otras. Son organizaciones donde se ayudan unos con otros, entonces pueden ser, dice que principalmente es para la prestación de servicios de seguridad y casi siempre la utilizan es para servicios, por ejemplo, de salud. Entonces, por eso es mutual. Mutual, sinónimo de ayuda, de nos prestamos ayuda, de los integrantes nos vamos a colaborar. Aquí, a diferencia de las cooperativas, tienen que tener como mínimo 25 asociados. La constancia del representante legal frente al cumplimiento de las normas, el documento de constitución, que siempre es el acta de constitución. Estas deben tener una vigencia indefinida y deben portar el certificado de acreditación sobre educación solidaria. Entonces, como nos damos cuenta, casi todas estas empresas deben primero estar habilitadas para enseñarle a sus asociados sobre temas de cooperativismo y solidaridad, porque todos deben estar certificados con ese tema, porque como lo decíamos ahorita, su principal razón es la ayuda, el cooperativismo, el trabajo entre todos para lograr metas comunes. Otro tipo que ustedes han trabajado ya son los fondos de empleados. Son empresas asociativas constituidas por trabajadores dependientes y subordinados. Entonces, acá lo más importante es que los socios, los asociados deben pertenecer a la misma empresa, deben pertenecer a la misma organización. Entonces, es cuando varios, mínimo 10 asociados, se quieren unir para formar un fondo común, un fondo de empleados. Casi siempre es de ahorro, pero ese ahorro les puede dar para otras cosas. Por ejemplo, vamos a ahorrar para que todos los empleados que estén en el fondo tengan un lote. Entonces van a trabajar para que todos tengan un lote, o para que simplemente para ahorrar y gastar en diciembre, o vamos a hacer un fondo de empleados y dentro de las actividades vamos a hacer un viaje de vacaciones. Entonces, aquí mínimo son 10 asociados, 10 empleados,
no puede pertenecer a estos fondos de empleados alguien externo a la empresa, no lo puede ser. Y los mismos requisitos de los anteriores, la constancia del representante, el acta de constitución, tienen que tener una vigencia indefinida y el certificado de acreditación sobre educación solidaria. Todos se deben educar en solidaridad y cooperativismo. Bien, entonces, sin importar el tipo de organización solidaria que vayamos a formar, siempre hay unos mismos requisitos ante la Cámara de Comercio. Esos requisitos son obligatorios para todos y se deben legalizar. En Cámara de Comercio encontramos unas oficinas especiales de servicio al cliente donde le dirigen, le ayudan y le orientan para legalizar la organización y que quede constituido legalmente. Entonces, ¿qué documentos para la inscripción necesitamos ante la Cámara de Comercio? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es consultar el nombre. Los socios o la junta de socios piensan en un nombre, porque hay que ponerle un nombre a la organización. Entonces, lo primero que tienen que hacer es buscar por internet que el nombre no esté repetido. Ya sabemos que 2 empresas, 2 organizaciones, 2 negocios en Colombia no pueden tener el mismo nombre. Entonces, antes de hacer la inscripción, en Cámara de Comercio nos ayudan a buscar que de ese nombre no lo tenga otra empresa. La fotocopia autenticada de constitución de la empresa, o sea, el acta con los estatutos, que todos hayan aceptado los cargos. Tenemos que llenar un formulario que es el RUES, el Registro Único Empresarial y Social. Eso nos lo dan en la Cámara de Comercio. Efectuar el pago de la inscripción. Cuando ya hemos efectuado el pago, ya obtenemos el RUT y tener en cuenta los requisitos de constitución para toda empresa o organización solidaria. Entonces, estos papelitos nos lo orientan en cualquier Cámara de Comercio para ser legales. ¿Para qué ser legales? Porque a veces con estas organizaciones pedimos platica al Estado, pedimos platica a organizaciones no gubernamentales internacionales, o nos puede llegar ayuda en dinero, en bienes, en servicios profesionales. Pero para poder recibir toda esta ayuda, yo necesito estar legal ante la normatividad colombiana. Bien. La profe Darlene les va a explicar otra situación ya que tiene que ver con la normatividad. A trabajar por beneficio de cada una de las instituciones educativas privadas. Profe. Soy consciente de la responsabilidad que implica este cargo. Llenar los zapatos y arriesgarlos todos. Profe Darlene. Sí, señor, profe César. Sí, su merced, ¿Sí? siga. Ok, mi profe, qué pena con usted. Bueno, listo. Pues buenas noches para todos y todas, estudiantes que participan activamente en este CIPAS. Como lo venía diciendo el profe César, tenemos varios tipos de emprendimiento solidario. En la primera unidad los invitaba, la guía de actividades los invitaba a que leyera lo que tiene que ver con la normatividad que cobija el emprendimiento solidario, ¿cierto? Y ahora pues también nos dice, hagan un cuadro sinóptico con la normatividad de emprendimiento solidario, los tipos de emprendimientos solidarios. Entonces, ¿qué queremos que nos quede claro con el tema de la normatividad que cobija el emprendimiento solidario? En Colombia se ha creado la Ley 454 de 1998. Esa ley básicamente cobija lo que es emprendimiento solidario, pero se desarrolla mayormente lo que tiene que ver con las cooperativas. Entonces, la ley 454 cobija el sistema socioeconómico, cultural
ambiental conformado por un conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, identificadas por prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. Esto es como nos lo define la Ley 454, que es el emprendimiento solidario. En este punto debemos fijarnos en varias cosas. Lo primero, nos habla de autogestionarias. Entonces, y de hecho, en los chats con mis grupos he hecho la pregunta orientadora. ¿Qué es este tema de autogestionarias? Pues es cuando se crean organizaciones que, digamos, tienen autonomía para gestionarse. No dependen de otras entidades, no dependen de la alcaldía, no dependen de la gobernación, no dependen de un político, por ejemplo, para gestionarse, sino que los miembros de la comunidad pueden tomar la decisión autónoma de qué actividades desarrollar o cómo invertir sus recursos, siempre con fines a mejorar el bienestar de la comunidad. También, ¿qué nos dice la ley? Que son democráticas. Entonces, ¿qué es esto de que sean democráticas? Bueno, que los miembros de una cooperativa, por ejemplo, eh, toman las decisiones y opinan y su opinión es tenida en cuenta y toman decisiones a través de votos, por ejemplo. Entonces, si es una cooperativa y van a establecer un nuevo sistema de crédito, entonces los asociados y la junta directiva son las que toman las decisiones y por eso es democrático, ¿cierto? Un punto importante, humanistas. ¿Y por qué digo un punto importante? Y desde nuestra experiencia en esta red de curso de emprendimiento solidario nos permitimos hacer la aclaración. Los emprendimientos solidarios van enfocados en los seres humanos. ¿Y por qué lo digo con tanto énfasis? Porque es que hemos recibido propuestas de emprendimiento solidario donde se enfocan en las mascotas. Y no es que las mascotas no tengan un lugar en nuestros hogares, eh, pero lo que pasa es que el emprendimiento solidario se enfoca en las personas y aquí desde la ley que cobija, la ley macro, por decirlo de alguna forma, el emprendimiento solidario en Colombia nos está diciendo que los emprendimientos solidarios deben ser humanistas. Y cuando hablamos de humanos, pues hablamos de personas y no de nuestras mascotas, que nuestras mascotas, pues llámese perrito, llámese gatico, llámese lorito o la mascota que quiera que tengamos. Son muy bellos, pero no son humanos. ¿Listo? Deben ser sin ánimo de lucro. Nuestro profe César lo decía hace un momento. No es que no generen utilidades o no es que no les interese pues generar recursos. Sí generan recursos, pero se denominan sin ánimo de lucro porque los excedentes que generan, porque ya en los emprendimientos solidarios, en la economía solidaria, no hablamos de ganancias, sino que hablamos de excedentes. Entonces, para hablarlo mejor y que me puedan entender, los intereses que recibe una cooperativa, si fuera de ahorro y crédito, esa cooperativa recibe intereses por lo que presta a los asociados, ¿verdad? Entonces, en contraprestación de esos préstamos tienen unos intereses. Esos intereses se llaman excedentes y esos excedentes, ¿dónde deben ser invertidos? Esos excedentes deben ser invertidos en los mismos asociados. Y de ahí entonces que hablamos del sin ánimo de lucro. Entonces esa cooperativa no está utilizando esos excedentes para aumentar sus dividendos o sus ganancias. No, esa cooperativa utiliza esos excedentes para invertirlos en el bienestar de los asociados o de su comunidad, ¿sí? Si no fuese una cooperativa, sino que fuese otro o un fondo de empleados, por ejemplo, que también recibe intereses, genera unos excedentes y los invierte en los miembros que están afiliados a ese fondo de ahorro o ese fondo de empleados. ¿Listo?
Entonces, como bien continúa diciendo ahí el sentido de la norma, que se invierten para el desarrollo integral del ser humano como sujeto y actor y fin de la economía. ¿Listo? Pero tenemos una subdivisión, por llamarlo de alguna forma, y son estas organizaciones solidarias de desarrollo. Esas solidarias de desarrollo, entonces, tenemos que son aquellas formas de emprendimiento solidario sin ánimo de lucro, que empleando bienes y servicios privados y gubernamentales construyen y prestan bienes para el beneficio social, dirigido a su economía principalmente hacia terceros, comunidades y sociedad en general. Entonces, les decía que la ley 454 cobija la economía solidaria desde todos sus puntos y la subdivide. Se centra en las cooperativas y luego la subdivide. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se crea la ley 454? La ley 454 es taxativamente, lo dice así, es decir, si tú te vas a la ley, descargas la hoja de la norma, nos está diciendo que se crea por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria. Entonces, ¿ven lo que les acabo de decir? Es la que cobija todo el sistema de economía solidaria. Se transforma el departamento administrativo, bueno, nacional de cooperativas en el Departamento Nacional de la Economía Solidaria. Bueno, se crea la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces, bajo la ley 454 se crea la Superintendencia de Economía Solidaria, que es la que vigila las cooperativas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito y se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones. ¿Cuáles otras disposiciones? Por ejemplo, en su artículo 4 nos trae los principios de la economía solidaria. Y ahora bien, ustedes en esta actividad nos dicen, hagan un ensayo. Miren lo importante que es prestarle atención a la norma. Si nosotros queremos identificar cuáles son esos principios de economía solidaria, pues nada, me voy al artículo 4 de la ley 454 y ahí me los está listando todos, ¿cierto? También en su artículo 5 nos dice los fines de la economía solidaria. ¿Para qué se crea la economía solidaria en Colombia? ¿Qué es eso por allá que hemos mencionado tantas veces de reducir las brechas de desigualdad en Colombia? ¿Sí? Entonces ahí me está diciendo los fines de la economía solidaria. En el artículo 6 tiene las características de las organizaciones solidarias. ¿Cuáles son esas características que también por allá nos los están preguntando en el cuadro sinóptico? Entonces me voy al artículo 6 de la ley 454 y ahí encuentro esas características. Ese es el tema en el artículo 7 del autocontrol de la economía solidaria, es decir, cómo se autogestionan. Recuerda que hace un momento lo leíamos, la autogestión. Aquí es el autocontrol, no es un externo, pues quien pone las reglas dentro de esa organización. Esas reglas nacen de los mismos asociados, nacen de los mismos cooperantes, nacen de los mismos afiliados al fondo. Ellos esas reglas de control o autocontrol las están poniendo ellos mismos dentro de su organización. ¿Listo? Y se llaman estatutos. En el artículo 8 de la participación de la economía solidaria en el desarrollo territorial. Miren qué importante esto. Entonces, ¿cómo es? Bueno, ¿por qué nos están diciendo identifique una necesidad de su comunidad? ¿Cierto? Es que la ley nos está indicando que la participación de la economía solidaria en el desarrollo territorial. Entonces, ¿cómo desde la economía solidaria, desde una organización solidaria, yo voy a contribuir al desarrollo de mi localidad, al desarrollo de mi barrio, al desarrollo de mi municipio? ¿Sí? Es por eso que estamos en este momento en el ejercicio, en esta actividad, de identificar también cuáles son esas necesidades que hay en nuestra comunidad. Profe, ¿me la pasas, porfa? Listo. Entonces, mire,
Les decía que la ley general es la ley 454 del 98 y acá están, como el profe hace un momento nos lo decía, existen un número determinado de personas para cada tipo de organización, ya sea una cooperativa, ya sea una mutual o ya sea un fondo de empleados. ¿Listo? Pero también hay una normatividad que se aplica a cada uno de estos tipos de emprendimientos solidarios o de organizaciones solidarias. Entonces, la ley 454 me la cobija, pero si necesito hablar de una cooperativa con puntualidad y mirar por qué está regida, entonces me voy a la ley 79 del 98. Pero también tengo el decreto 1333. Entonces, chicos, ¿qué debemos también tener en cuenta en temas de normatividad? Que hay una jerarquía de las normas. Primero está la ley, después están los decretos, ¿cierto? Entonces, la ley termina siendo como la mamá, pues, de un decreto que es de menor categoría. Pero esto simplemente para que lo tengan en cuenta, que deben observar con mayor detenimiento lo que nos invita la ley. ¿Sí? Entonces hablamos de cooperativas, ley 79, también las mutuales las cobija la ley 79 y también el fondo de empleados. Pero fíjese que hay distintos decretos para cada uno de los organizaciones solidarias. La cooperativa también está cobijada por el decreto 1313, pero ya si nos vamos a una mutual, también debemos analizar qué nos dice el decreto 1480. Los fondos de empleados, además de la ley 79, tienen el decreto 1481 y también tienen una nueva ley, la ley 1391 de 2010. ¿Listo? La norma nos dice en materia de actividades que no hay restricción de actividades para las cooperativas, no hay restricción de actividades para las mutuales, pero los fondos de empleados, su actividad debe ser ahorro y crédito. Es decir, desde un fondo de empleados no puede dedicarse pues a orientar formación, por ejemplo, como a veces pasa en las cooperativas, que las cooperativas nos invitan a una jornada de capacitación, a un taller, ¿cierto? Los fondos de empleados no se enfocan principalmente en eso, sino que se enfocan en actividades relacionadas con el ahorro y con el crédito. ¿Qué nos dice también la norma? Hay un régimen económico. ¿Cuál es ese régimen económico? Para las cooperativas reciben aportes y reciben ahorros de sus asociados. Las organizaciones mutuales reciben contribuciones y ahorros. Y los fondos de empleados reciben aportes y reciben ahorros. Aquí encontramos también una similitud en el régimen económico entre los fondos de empleados y las cooperativas. Ahora bien, el vínculo asociativo, ¿cómo, cómo se vinculan a una organización solidaria? Ese cómo se vinculan, ¿dónde lo encontramos contemplado en los estatutos? Recuerden que hace un momento les decía que tienen autocontrol, que son autogestionadas, que se toman con decisiones y que tienen unos estatutos que son como los parámetros generales de esa organización solidaria. Pues en esos estatutos, cuando los asociados se reúnen o los cooperantes se reúnen, van a decir cuál es la forma en la que las personas se vinculan. Bueno, entonces que para vincularse a la cooperativa tiene que hacer un aporte de 20,000 pesos mensuales, por ejemplo. Bueno, que para vincularse a la mutual tiene que pertenecer al sector agrícola, por ejemplo, y tiene que tener relación la actividad económica para que se pueda afiliar. Ah, bueno, pero entonces todas esas condiciones están dichas en los estatutos y están dichas por los miembros de esa organización. ¿Listo? Para vincularse a un fondo de empleados. Ah, mira, como es fondo de empleados, entonces tiene que tener vínculo con una empresa o con el sector. No está dicho en los estatutos, pero sí está dicho de manera general. Digamos que yo pertenezco al fondo de empleados mientras esté trabajando en la organización. Si me salgo de trabajar de la organización, pues tengo que irle a decir al fondo, venga, devuélvame mis ahorros porque me voy de la empresa y entonces ya no voy a poder seguir vinculado al fondo porque ya no soy funcionario de la empresa. ¿Sí? Listo. Ahora bien, la inspección y vigilancia.
A todas, la superintendencia, la supersolidaria, es la que vigila estas entidades. ¿Y qué va a vigilar? Bueno, que cumplan la normatividad, la que estamos citando. ¿Listo? Ahora bien, tenemos unas solidarias de desarrollo que hace un momento les leía el concepto general. Estas solidarias de desarrollo, ¿cuáles son? Las fundaciones, las corporaciones y las asociaciones. Ya anteriormente vimos caso de las cooperativas, caso de las mutuales, caso de los fondos de empleados, que son de economía solidaria. Ahora vamos a las solidarias de desarrollo. ¿Recuerdan que les decía que hay como una subdivisión? Listo. Y estas solidarias de desarrollo están cobijadas por el Código Civil en su artículo 633 y la ley 774. Listo. ¿Cuál es el objeto de estas organizaciones solidarias de desarrollo? Actividades altruistas de representación. No tienen restricciones en su objeto legal y por ende pueden variar. ¿A qué se refieren con esto? A que el objeto de una organización, de una asociación, puede ser muy amplio, no tiene restricciones. ¿Y a qué se refiere con que son de representación? Pues es la organización que los representa. Miremos el caso del gremio de cafeteros, de caficultores en Colombia. Están representados la Federación Nacional de Caficultores y vemos muy comúnmente asociaciones de caficultores, asociaciones de ganaderos, asociaciones de ingenieros. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es crear una organización para que los represente, ¿cierto? Ahora bien, su regulación se regulan totalmente por los estatutos. Cuando se reúnen en las asambleas, van a consagrar en sus estatutos, es decir, en un documento escrito, cómo son sus normas, cómo son las normas de esa asociación, de esa corporación o de esa fundación. El régimen económico de estas tres que pertenecen a Solidarias de Desarrollo son las donaciones. Bueno, entonces de aquí nace por eso es que las fundaciones reciben donaciones. Prestan servicios o hacen contrataciones. Yo contrato con la asociación tal, que se ve mucho en las alcaldías. Las alcaldías contratan con una asociación tal para la construcción de la vía a la vereda Alto Cordillera, bueno, a cualquier vereda, ¿cierto? Por eso es que ellas pueden contratar, porque la norma y el Código Civil 633 se los está permitiendo. Su vínculo asociativo. Son patrimonios autónomos, ya les decía, los asociados tienen autonomía sobre ese patrimonio que se destinan única y exclusivamente al objeto de los fundadores, ah, lo que le otorga a la entidad. Es decir, ¿para qué está hecha esa asociación? ¿Para qué fue creada esa fundación? Para lo que fue creada es en eso que puede invertir sus recursos. Me explico. Si la fundación fue creada para apoyar la seguridad alimentaria de los niños y las personas de la tercera edad, pues su patrimonio debe invertirlo en eso. Lo que recibe en donaciones debe invertirlo en eso, en garantizar alimentación para niños y personas de la tercera edad. ¿Sí? Si la asociación que crearon los caficultores, está eh, creada para fortalecer el gremio, para fortalecer técnicamente los caficultores, pues esos recursos debe invertirlas en ese sector, en los temas de mejorar los cultivos, de potenciar la comercialización, de tecnificar y de todo esto. Entonces, siempre esos recursos deben estar invertidos para lo que fue creada esa organización.
Y la inspección y vigilancia, la ley 22 del 87, nos dice que le corresponde a las alcaldías y a las gobernaciones. Más adelante lo van a ver, pero sin embargo está bien que lo tengan claro. Y es que cuando tú creas una asociación, tienes que irte a la gobernación a inscribir esa asociación. Y como lo veíamos anteriormente, pues están supervisadas por alcaldías y gobernaciones. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces ahora vámonos a la guía de la actividad. La guía de la actividad pues nos trae una parte individual y nos trae una parte colaborativa, ¿cierto? En la parte individual nos dice que debemos desarrollar un ensayo de mínimo 3 páginas. Pero aquí quiero hacer también un puntual énfasis, mi profe, quiere avanzamos un poquito a las siguientes diapositivas para irles explicando a los estudiantes, por favor. Ahí está cargando. Listo. Entonces, esta actividad individual, como lo decíamos, mirábamos anteriormente, deben hacer un aporte en el foro de la actividad de un ensayo mínimo de 3 páginas. Y esa presentación de ese ensayo pues debe tener unos objetivos, debe tener el ensayo, debe tener el cuadro sinóptico y debe tener las conclusiones y las referencias. Pero quiero centrarme un poco en el ensayo. ¿Por qué? Porque no se trata de copiar los textos de los autores frente al concepto de economía solidaria. Lo que nosotros queremos es que desarrollen esos conceptos, que opinen sobre esos conceptos. Mira, acá estamos colocando muy claramente qué es un ensayo, qué es una composición escrita en prosa. Bueno, que debemos, que nuestras ideas, digamos que debemos plasmar nuestras ideas y puntos de vista particulares sobre un tema que nos interesa o nos es asignado. ¿Y por qué lo digo con tanto énfasis? Porque leemos nuestros ensayos, vemos el concepto teórico traído de determinado autor cuando lo citan. Cuando no, pues digamos que uno queda aquí como que es inspiración propia, lo trajo de un autor, pero bueno, no podemos identificar entonces qué es lo que está diciendo, cuál es la opinión del estudiante frente a ese concepto. ¿Cierto? Y eso es lo que nosotros queremos con el tema de economía solidaria. Bueno, taxativamente sabemos que es economía solidaria, pero ¿cuál es la opinión del estudiante? Esa es la que queremos ver plasmada allí. Ese ensayo también tiene unas características. Ya decimos que puede abarcar cualquier tema, pero este tema en particular, pues es la economía solidaria. No hay límites para la extensión, pero ya aquí estamos diciendo mínimo de 3 páginas, porque imagínate nosotros como tutores que tenemos que leer los ensayos de 240 estudiantes. Pues imagínate si nos ponen más de 3 páginas, pues va a ser un poquito extenso. Es por eso que se ha restringido a 3 páginas, pero en realidad tú puedes hacer el ensayo con la extensión que requiera. Se centra en un solo tema puntual, economía solidaria para este punto de la actividad. Lo desarrolla completamente, se da una visión personal del autor, lo que les acababa de decir. Mm, Deben utilizar palabras adecuadas. Recuerde que estamos a nivel profesional y debemos también, nuestra formación profesional debe verse reflejada en lo que escribimos, en cómo lo escribimos, en cómo presentamos un documento. Eso habla de nosotros como profesionales. Eh, Busca amenidad en la expresión y debe tener una ortografía implacable. Listo, debe tener una estructura que es una introducción, pero esa introducción debe estar enfocada es en el tema que estamos escribiendo, no en el para qué ni para que nos cuenten, sino que debe tener esa introducción de economía solidaria
en este punto. Debe tener un cuerpo de desarrollo y debe tener unas conclusiones. Y en esas conclusiones, pues también es el momento para que ustedes se expresen y nos digan lo que piensan sobre todo esto, pero de manera amplia, ¿no? No se trata de dar una conclusión de un renglón o de 3 renglones. Si ustedes quieren dar su conclusión en el por qué se reducen las brechas de desigualdad en Colombia con la economía solidaria, pues tienen que expresarlo muy bien en su conclusión. ¿Listo? Aquí hay unos pasos, selecciona el tema, pues ya lo tenemos seleccionado, buscan la información, la organizan y luego hacen una redacción según el orden previsto. ¿Listo? Pasos para redactar, pues deben tener unos objetivos claros, especificar esos objetivos de lo que quieren escribir, ¿no? No es el objetivo, ¿sí? De qué es lo que ustedes quieren ver plasmado en ese escrito. Em, Responder por escrito todas las preguntas formuladas. Ustedes pueden formularse preguntas frente al emprendimiento solidario, como para qué se crea el emprendimiento solidario en Colombia, como qué relación tiene con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Como qué es una brecha de desigualdad. Esas son preguntas que ustedes pueden formularse e ir respondiendo a medida que van proyectando su ensayo. Bueno, miren lo importante que nos está diciendo aquí. Tienen que elegir un título. Chicos, muchos han presentado ensayos sin títulos y no es así. Todo ensayo debe tener un título. Ustedes deben elegir un título para su ensayo. ¿Listo? Deben redactar su ensayo, bueno, y revisarlo críticamente. Por eso les invitamos a que ustedes no tengan miedo a escribir en su ensayo lo que piensan de economía solidaria. No tengan miedo en decir cuál es la importancia que ustedes le ven a la economía solidaria, la importancia que ustedes le dan a la economía solidaria. O no tengan miedo en decir, por ejemplo, si en Colombia ha funcionado el emprendimiento solidario o no ha funcionado, porque ustedes lo pueden ver desde sus entornos, porque en nuestros barrios, en nuestros municipios, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, hay asociaciones, hay fundaciones, hay juntas de acción comunal, hay cooperativas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que queremos. Cuéntenos ustedes cómo viven eso en su territorio. ¿Listo? Siguiente, mi profe. Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos objetivos de desarrollo sostenible y lo que tiene que ver con la economía solidaria. Chicos, tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenibles. Hoy nos invitan no solamente a que desde el emprendimiento solidario observemos y apuntemos al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, sino a gran parte de las actividades de un Estado, de una nación. ¿Listo? No, en el ensayo no se trata de que ustedes citen simplemente que la economía solidaria busca el fin de la pobreza y se relaciona con el objetivo número 1, el objetivo de desarrollo número 1, ¿cierto? Pero lo que nosotros buscamos es que ustedes nos digan cómo desde la economía solidaria se contribuye al objetivo de desarrollo sostenible número 1, que es fin de la pobreza. Entonces, lo dijimos hace un momento. Sí, las organizaciones solidarias no buscan hacer riqueza, sino que buscan invertir esos excedentes en la comunidad, en el beneficio de la comunidad. Entonces estamos contribuyendo al objetivo de desarrollo sostenible número 1, que es fin de la pobreza. ¿Por qué? Porque ese dinero que están invirtiendo es para mejorar las condiciones económicas o mejorar las necesidades, superar las necesidades básicas de una comunidad. Si con los excedentes de una cooperativa se busca invertir en el bienestar social y cultural de una comunidad, ¿a cuál objetivo de desarrollo sostenible le apunta? Entonces, esa también puede ser una pregunta que ustedes se formulen y que vayan desarrollando, resolviendo al hacer su ensayo. El objetivo número 2 nos dice hambre cero. ¿Por qué desde el emprendimiento solidario se contribuye al objetivo de desarrollo sostenible número 2? Hace un momento les decía el caso de las fundaciones. Si se crea una fundación que busque
garantizar la alimentación de los niños y niñas de escasos recursos de una comunidad y recibe donaciones para con esas donaciones que recibe invertirlas en alimentos para los más necesitados. ¿Qué estamos haciendo? Contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, que es el hambre cero. Y así progresivamente ustedes deben ir mirando con cuál de las actividades que se desarrolla desde un emprendimiento solidario se contribuye a estos objetivos de desarrollo sostenible. Ya están dados los en el 2015 en una jornada de Naciones Unidas, se crearon los objetivos, en la Agenda 2030, perdón, se crearon los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Para qué? Para que las entidades se acojan a ellos y logremos una sociedad más justa, una sociedad más sostenible, que perduren en el tiempo, porque ya sabemos también la afectación al medio ambiente. Entonces, por acá tenemos un objetivo de desarrollo sostenible que nos invita al cuidado del medio ambiente, a la acción por el clima, por ejemplo, el objetivo número 13. Entonces, cómo desde las organizaciones solidarias que promueven el cuidado del medio ambiente se le apunta a este objetivo de desarrollo sostenible número 13. Entonces, chicos, es hacerles esa invitación. No es a que nos mencionen los objetivos de desarrollo sostenible uno a uno, sino que lo que se debe hacer es asociar esa actividad de la organización solidaria a estos objetivos de desarrollo sostenible. Y ya habiéndoles explicado lo que tiene que ver con la normatividad y los objetivos de desarrollo sostenible, también tenemos entonces el cuadro sinóptico que también pertenece a esta actividad individual, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo del cuadro sinóptico, que es un tema, digamos, economía, la normatividad del emprendimiento, de la economía solidaria en Colombia. Tienen que tener una idea principal, una técnica de estudio. Lo tienen también, pueden expresar la idea visualmente, es decir, darle una forma a ese cuadro sinóptico, darle una estructura a esas ideas. También pueden en el siguiente nivel colocar esas ideas complementarias. Esas ideas complementarias en este caso, ¿cuáles pueden ser? Lo hablábamos hace un momento de que el emprendimiento solidario, la economía solidaria tiene unos principios, tiene unas características, se subdivide en organizaciones de economía solidaria y las de empresariales de las organizaciones como las fundaciones, las cooperativas, que son la subdivisión de las economías solidarias. Entonces, ustedes también pueden colocarlas aquí en ese esquema de cuadro sinóptico o en esas ideas complementarias, ¿cierto? Tienen que jerarquizar eso. No es un cuadro comparativo, sino que es un cuadro sinóptico que tiene unas ideas y tiene unas jerarquías. ¿Sí? Ya en la última fase pueden detallar esas ideas complementarias y digamos que para que se facilite, como bien lo dice, el análisis de eso que ustedes nos están contando en ese cuadro sinóptico. ¿Listo? Siguiente, mi profe. Bueno, entonces ya aquí le doy paso al profe César, que va a continuar explicándole lo que tiene que ver con la actividad colaborativa, chicos. Cambio, muchas gracias. Gracias, profe. Entonces, como lo decía nuestra profe Darleni, esta actividad individual, cada uno la sube es al foro, hace la entrega oficial, en el foro le avisa al tutor, entrego mi actividad, mi aporte individual, y eso hace parte también de la nota al final junto con este trabajo colaborativo. Entonces también nos gustaría que le tomaran pantallazo al orden que ustedes deben presentar. Este trabajo colaborativo se entrega por el entorno de evaluación, no se les vaya a olvidar, les repetimos, el trabajo individual se entrega por el foro y el trabajo colaborativo se entrega por el entorno de evaluación. ¿Qué contiene estos? Recuerden que si ustedes leen la guía, ahí encuentran esto mismo. Le hacemos portada, una introducción, hacemos los objetivos
del trabajo que estamos entregando. Ese trabajo consta de 4 temas, de 4 partecitas: hacer, conseguir, generar, redactar la necesidad social que viene siendo nuestro problema, hacer el árbol de problemas, hacer el árbol de objetivos, y el último punto de este informe colaborativo son redactar los objetivos generales y específicos, pero del proyecto. No nos vayamos a confundir que los primeros objetivos son los objetivos del trabajo, de esa presentación. Y el cuarto punto son los objetivos generales y específicos, pero del proyecto que va a emprender. Concluimos y que no se nos olvide apuntar bien las referencias. Todo con normas APA, no se les vaya a olvidar, tanto el trabajo individual como el colaborativo, lo trabajamos con normas APA. Bien, entonces ya cada uno de ustedes está haciendo aportes al foro para que haya un debate y entre varias ideas escoger una. Y entonces lo primero que usted debe trabajar con sus compañeros es detectar esa necesidad social en ese contexto. Entonces deben identificar, describir y discutir en el foro de la actividad una necesidad social. Y como lo decía la profe, esa necesidad social debe apuntar a los ODS para poder trabajar. Dice, para lo cual es importante caracterizar objeto de estudio, el entorno, o sea, a qué parte, a qué ciudad, a qué municipio, a qué vereda, a qué barrio, a qué sector, los actores involucrados. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas en ese momento? ¿Qué problemáticas que se presenten en dicho entorno? Para que por medio del desarrollo de un emprendimiento, permítame, se pueda aplicar los criterios de actuación identificados en la actividad individual. Entonces, este primer punto es una descripción donde ustedes cuentan qué problema identificaron, en dónde está ese problema, quiénes son los actores involucrados y qué problemática está trayendo a la sociedad. Entonces, acordémonos lo que decía al comienzo la profe, es algo altruista donde el actor principal es la persona, el ser humano, la comunidad. Entonces, en el primer punto ustedes nos cuentan qué problema encontraron, qué necesidad hay en el sector donde ustedes van a trabajar. Bien, cuando ustedes hayan encontrado el problema, lo hayan redactado, nos los hayan contado, eso ya le hace parte del resto del trabajo que presentan y les queda fácil, porque el segundo punto es hacer el árbol de problemas. Entonces, el árbol de problemas es un esquema muy sencillo donde usted va a resumir esa problemática, la va a resumir. Entonces, este esquema es sencillo. Lo llaman árbol de problemas por la parecido que tiene el esquema con un árbol. En la parte central va el problema central. Ya les vamos a dar ejemplos. Es el tronco. La parte inferior lo llamamos las raíces. Entonces, en la parte inferior decimos qué está causando ese problema. Las raíces son las causas del problema. En la parte superior lo llamamos las ramas. Las ramas es qué consecuencias está trayendo ese problema. Miremos en la parte derecha. En la parte derecha, como ejemplo, hay un tema en común, hay un problema central, deficientes condiciones de vida de la comunidad Carmen del Darién. Resulta que algunos líderes encontraron ese problema en la comunidad del Darién, en el municipio del Carmen de Daniel, que hay deficientes condiciones de vida. Bien, vámonos para la parte de abajo a la que llamamos las raíces. Entonces, ¿qué está causando que haya deficientes condiciones de vida? Entonces hay desinterés político, quiere decir que el Estado no hace buena presencia, falta de industria agrícola en el territorio, está ejerciendo mucha presión el narcotráfico, baja capacidad de producción agrícola. Esas son las causas. Acordémonos que la parte inferior del árbol de problemas es lo que está generando el problema. Ahora me voy para la parte superior.
¿qué consecuencias me está trayendo en la región que haya deficientes condiciones? Entonces, hay informalidad laboral, o sea, se rebuscan, hacen lo que sea por conseguir recursos para la familia, familias sin recursos económicos, pues como el narcotráfico está dominando, pues están sembrando, son cultivos ilícitos y hay escasez de productos de consumo. Y entonces miren que se genera un árbol de problemas sencillo donde estamos comunicándole cuál es el problema, qué está causando el problema y qué consecuencias está trayendo ese problema para la comunidad. Y aquí estamos resumiendo esa necesidad del primer punto. Eso es lo que estamos recibiendo. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente para cada raíz hay una rama. Entonces, si una de las causas es que hay narcotráfico, una de las consecuencias es que están sembrando cultivos ilícitos. Entonces, todo debe estar relacionado. Bien, entonces el profe Ariel en la web nos enseñó cómo podíamos redactar un problema. Entonces, no se les vaya a olvidar que ese problema debe tener estas características: identificación del problema, en qué entorno se está pasando eso, a qué personas, a qué grupo de personas o a qué tipo de comunidades se está involucrado y qué problema está trayendo a todo el entorno. Entonces, no se les olvide que en el primer punto, donde ustedes mencionan el problema, que es una descripción de lo que está pasando en la comunidad y ustedes nos lo cuentan, una narrativa sencilla, nos lo cuentan con sus propias palabras, bien redactadito. El árbol de problemas simplemente es ese resumen de ese problema donde se identifican fácilmente unas causas, un problema central y unas consecuencias o unos efectos. Bien, esto lo vieron en la web donde se les decía cómo podríamos redactar el problema. Listo. Y entonces cuando usted tenga definido su árbol de problemas, el tercer punto, que es aparte, es el árbol de objetivos. Entonces, el árbol de problemas y el árbol de objetivos son como los antónimos. El árbol de problemas es donde mencionamos lo malo, lo negativo, lo que está pasando, pero en el árbol del problema, al contrario, es donde damos la solución, damos y expresamos lo positivo que debería ser. Y entonces, por ejemplo, en este esquema nos hacen la comparación entre un árbol de objetivos y un árbol de problemas. Son dos árboles distintos, deben hacer dos árboles distintos, no deben mezclar todo en un solo árbol. Entonces, el árbol de objetivos, como les dije, es la solución a los problemas que se plantearon en el árbol de problemas. Entonces, si en el árbol de problemas el tronco es el problema central, para el árbol de objetivos el tronco es el objetivo general, la solución, la que usted plantea, la que el equipo de trabajo va a plantear. Si en el árbol de problemas las raíces eran las causas de ese problema, en el árbol de objetivos son los medios que se tienen que utilizar para cumplir el objetivo general. ¿Qué debo hacer? Si en el árbol de problemas las ramas eran las consecuencias o los efectos que traía la comunidad, en el árbol de objetivos pues son las soluciones que consigo para erradicar definitivamente el problema. Y entonces aquí vemos un árbol de objetivos sencillos. Lo voy a explicar rápidamente. La meta principal es el tronco. Dice, disminuir la cantidad de estudiantes involucrados en acciones de vandalismo de la escuela primaria 1 de Mayo. ¿Qué quieren con eso? Pues que sacar del vandalismo, sacar de la violencia a los estudiantes, y esa es la meta, por eso la meta va en el centro. Esa es mi meta, ese es mi objetivo general. Las raíces, entonces ese es cómo voy a disminuir la cantidad de estudiantes, cómo voy a sacar a estudiantes de grupos
de violencia. Entonces dice implementar programas de prevención de vandalismo, desarrollar actividades que fomenten la convivencia familiar, integrar un órgano de líderes positivos, desarrollar una campaña. Entonces, si se dan cuenta, el tronco es el objetivo general y las raíces son los objetivos específicos. Son las pequeñas metas que yo debo ir consiguiendo, alcanzando, desarrollando para alcanzar el objetivo general. Las ramas dicen ambiente escolar favorable, eficiente tejido familiar, sana convivencia. Entonces es como los medios. ¿Yo qué tengo que alistar para cumplir con el objetivo general? Entonces repito, el árbol de objetivos, en el centro es el objetivo general que yo me propongo, el cual le da solución al problema. Las raíces son como los objetivos específicos, es el paso a paso de lo que debo hacer para exterminar ese problema, para acabar con el problema o simplemente para cumplir con el objetivo general. Y las ramas, entonces, es los medios que yo voy a utilizar para cumplir con todas esas metas. Ese es el árbol de objetivos que usted se propone y ese es el tercer punto que ustedes deben tener en cuenta. Y como lo dijimos, hay 4 puntos. Entonces ya explicamos, recordemos, el primer punto es la problemática que hay en la comunidad, el problema. El segundo punto, el árbol de objetivos, el árbol de problemas. El tercer punto, el árbol de objetivos. Y el último punto es redactar los objetivos del proyecto, los objetivos de su proyecto de emprendimiento solidario. Y entonces recordemos que entonces a usted le toca plantear objetivo general y le toca plantear objetivos específicos. Recuerden que por norma solo se plantea un objetivo general, solamente un objetivo general, y los específicos son mínimo 3. Entonces, ¿qué nos dice que debemos trabajar en el objetivo general? Dice, el objetivo general está relacionado con la solución del problema. Se debe responder a la pregunta, ¿qué cambio deseo lograr en el proyecto? Es el fin que busca obtener con la elaboración del proyecto. El fin representa la contribución significativa del proyecto a la solución del problema planteado, luego de que éste haya estado en funcionamiento por un periodo razonable. Sabemos que los objetivos específicos es el paso a paso que yo debo hacer para alcanzar ese objetivo general. Dice, son los logros concretos que permiten determinar con más claridad lo que se pretende alcanzar con la ejecución del proyecto. Con los objetivos específicos hacemos posible el logro del objetivo general, por lo que no puede estar en contra de ese. Entonces, para que les quede bien, como usted ya ha hecho un árbol de objetivos, sabe que del tronco sale el objetivo general y de las raíces salen los objetivos específicos. Entonces, cuando los tutores revisemos, califiquemos eso, debe coincidir. El árbol de objetivos debe coincidir con el objetivo general y los objetivos específicos planteados. Y no se les olvide que son los objetivos del proyecto, más no son los objetivos de esta primera entrega. Bien, por ejemplo, objetivo general, lograr que llegue el agua potable a los poblados de la frontera. Usted se propone eso con su equipo de trabajo y su meta final es que los habitantes tengan agua potable porque no la tienen. Objetivos específicos, establecer qué obras de infraestructura se necesitan, realizar una licitación, obtener los fondos necesarios, o sea, los recursos, llevar adelante las obras de infraestructura que se hayan determinado en la primera instancia. Entonces, estos son los objetivos del proyecto como tal, más no son los objetivos del informe que nos entregan. Y este es el cuarto punto de esta actividad número 2. Entonces, no se les vaya a olvidar esta estructura porque
Este es el orden del trabajo. Siempre el primer punto debe ser la necesidad o el problema. El segundo punto para todos los grupos es el árbol de problemas. El tercer punto es el árbol de objetivos. El cuarto punto, los objetivos. Por favor, no se les olvide concluir y apuntar todas las referencias que ustedes consultaron para la elaboración de este trabajo colaborativo. Algunos están preguntando que si hay link de asistencia. No se preocupen que cuando nosotros hacemos reuniones o cipas y es por Teams, la aplicación nos arroja la asistencia automáticamente, entonces no hay que llenar ninguna asistencia, ya la aplicación nos arroja eso. Entonces, estudiantes, queríamos dejar claro qué debe hacer usted. Recordemos que esta actividad se vence el 22, que estamos a tiempo, que porque unos no han participado, no quiere decir que entonces usted tampoco, así sea solito, entre al foro, participe, diga, profe, corríjame, ¿qué debo hacer? Si definitivamente hay compañeros que no entran, pues usted no va a dejar de hacer. Un trabajo colaborativo puede ser usted solo porque los demás no dieron demostraciones de conectarse. Pero recuerden que nuestra universidad, la metodología es, hay trabajos colaborativos, hay cooperativismo, hay ayuda, hay trabajo en grupo y eso se califica. Ya por fuerza que no se conecten, que no aparezcan, que usted los buscó por todo lado y no aparecieron, usted cumpla con todo lo que debe cumplir. Siempre participe en el foro, siempre sea juicioso, haga sus aportes como si estuviera con mucha gente en el foro, pero de pronto está solito. Entonces, no se les olvide, trabajo individual por el foro, trabajo colaborativo por el entorno de evaluación, participe, estamos pendientes de corregir sus problemas, sus árboles, ayudarles con la redacción de sus objetivos general y específico, apliquen normas APA, como lo decía la profe, bien organizado, bien elegante un trabajo, al nivel de universidad, bien completico y lo verá que nos va bien y apuntémosle por esos 100 puntos. Señores estudiantes y docentes que nos acompañan, muchas gracias a ustedes y gracias, espero que esta charlita les haya quedado claro y haya aclarado inquietudes para que ustedes presenten muy bien esta actividad 2. Y así vamos a seguir en los demás CIPAS para que les quede claro todo de aquí en adelante y sean excelentes estudiantes y tengan buen rendimiento. Muchas gracias estudiantes, profes, muchas gracias por acompañarnos. Mi profe César, vamos a darle, estudiantes, aguarden un momento, por favor. La profesora María del Pilar nos está pidiendo la palabra, entonces le cedo la palabra, profe María del Pilar. Adelante, cambio. Buenas noches para todos. Sí quería intervenir un instante, sé que aquí hay estudiantes que están a mi cargo. Buenas noches, profe César, profe Darleni y los otros profes que están por ahí. Quería hacer yo como una aclaración de lo que yo veo como en lo que se ha venido generando a lo largo de este proceso. Una de las cosas con la que nos hemos encontrado mucho es en que muchos estudiantes quieren generar fundaciones, ¿no? Y es importante que tengamos en cuenta algo que, si bien, como lo debió explicar la profe Darlene, que yo llegué un poquito tarde, la economía solidaria se divide en mutualistas y en asistencialistas, ¿no? Lo ideal para el ejercicio es que nosotros tratemos de trabajar organizaciones que sean mutualistas, ¿no? O sea, que no toquemos el tema como el asistencialismo, porque la idea es que la organización que nosotros miremos como emprendimiento para mitigar digamos, esa problemática sea autosostenible en el tiempo, ¿no? Nosotros sabemos que la mayoría de estas organizaciones que son como fundaciones o, bueno, tienen un tema asistencial, no es que lo estén haciendo mal, lo están haciendo perfecto, pero no se sostienen normalmente en el tiempo porque sobreviven como de la caridad, ¿no? De que haya donantes, de que alguien entregue y también porque nadie como que se compromete, entonces se llena de muchas personas que simplemente van a servir y son
llegan allí como a trabajar un poco, a avanzar con ello, ¿no? Pero no se comprometen porque son voluntarios, porque no reciben tal vez un pago, entonces no se comprometen. La idea es que la organización se pueda sostener en el tiempo, que genere empleo, que realmente se constituya con un grupo de asociados que reciban beneficios para ellos mismos, ¿no? Y esa es como la idea, ¿no? Entonces quería hacer un poquito la aclaración porque si no estamos diciendo que se hace, y hace poco hacíamos, hablábamos con el profe Paul y encontrábamos que cuando uno va y consulta la Supersolidaria, lo que menos encuentra uno son fundaciones. O sea, las fundaciones están y desafortunadamente para la cultura de nuestro país se han usado mucho las fundaciones como para el lavado de dinero y estas cosas. Entonces, digamos que de alguna manera lo que nosotros sí deseamos es que se pueda sostener en el tiempo, o sea, que puedan avanzar, que no sea algo que solamente sea momentáneo y que suplamos la necesidad, ni tampoco es asistencialismo, ¿no? Que es mucho de lo que se ve. Entonces dicen, no, que encontramos que desempleo. Eso tampoco se puede así, o sea, no podemos generalizar. Lo que nosotros, y no sé, mis compañeros tal vez piensan lo mismo, lo que nosotros queremos es que miren puntual una necesidad de su región, de su sector, de su barrio, de su vereda, de lo cercano. Cuando tú miras una necesidad de tu región, tú dices, ven, en el barrio, en mi barrio, en el sector de donde yo vivo, en estos barrios de hacia el sur, por ejemplo, hay muchas madres solteras que no tienen dónde dejar su bebé. Ay, ¿por qué no creamos, no sé, una asociación mutual y creamos una guardería para que puedan dejar los niños? No vamos a transformar el mundo con esta guardería, pero es algo que está muy cercano a nosotros y lo podemos tomar y lo podemos desarrollar, ¿sí? Pero cuando tú miras, no, es que hay mucho desempleo y nos quedamos así como, sí, desempleo hay en todo lado, hay mucho, no sé, siempre sueltan como cosas generales y no nos dan puntual un lugar, un sitio que sea cercano a ustedes y que ustedes digan, venga, yo si me uno con mis vecinos y creamos esta asociación, mutual, podemos mejorar algo acá. Entonces es como lo que nosotros quisiéramos que ustedes lleven con ese emprendimiento y no que sea que nos suelten unas problemáticas generales que nosotros sabemos que hay desempleo en todo lado y uno no entiende qué podrían crear para hacer, para cubrir esa falencia o para mejorar o para menguarla. Entonces era como eso lo que quería pues como aclarar. El profe Paul acaba de publicar una asistencia para que la puedan diligenciar. Muchas gracias, profe. Era como eso lo que quería pues comentar. Buenas noches, profesora María del Pilar. Yo tengo una pregunta para hacerle con respecto a lo que acaba de comentar. Sí, dime. Es que yo siento una duda. Yo tengo claro la explicación del profe César. Profe César, muy buenas noches y le agradezco mucho porque fue una explicación que me sacó de todas las dudas que había. Pero con lo que usted acaba de comentar y en vista de que esto es una red de trabajos colaborativos del curso, entonces yo quiero saber si el objetivo como tal es llegar a la creación de una sociedad o de una entidad así Lo como ideal grupo. sería que sí lo lleváramos a la práctica, ¿no? O sea, sería lo magnífico, pero por ahora nosotros estamos eh, solamente haciendo un proyecto. Es eso. Sí, estamos mirando una necesidad cercana sobre la cual nosotros podríamos generar un emprendimiento de qué tipo, de tipo solidario, para poder menguar en alguna manera esa necesidad o poderla mejorar la condición de esa necesidad que está, pues, que está próxima. Sí, profe, miren, estudiante, por el momento estamos haciendo un ejercicio académico para que usted aprenda, interiorice bien este tipo de organizaciones que son distintas a las demás. Y bueno, como estamos siempre en comunidad, más adelante lo podemos
utilizar. De pronto usted es líder comunitaria, es un edil, es un concejal, o más adelante su proyección sea de esas, y esto le pueda servir. También le puede servir para un semillero de investigación, le puede servir para un proyecto de grado, pero por el momento es simplemente un ejercicio académico donde vamos a aprender este tipo de actividades de las empresas colaborativas, de las empresas asociativas. Mira, y para complementar lo que han dicho nuestros compañeros docentes, la profe María del Pilar y el profe Paul, en este ejercicio académico lo que buscamos es que ustedes tengan claridad en qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer desde una organización solidaria. La profe María del Pilar decía algo que pasa con mucha frecuencia en los aportes individuales, eh, o en muchos, de hecho, también de los aportes colaborativos, y es que nos citan el desempleo como un problema social, y en efecto sí es un problema social. Pero para el ejercicio que estamos haciendo, que ustedes digan, mira, yo desde una asociación puedo hacer estas y estas y estas actividades para reducir el desempleo, pues digamos que ese problema citado en particular se torna un poco complejo para el ejercicio académico como lo cita el profe Paul, ¿cierto? Bueno, a menos de que Buenas ustedes... noches, tutor, compañero. Yo tengo una pregunta. Buenas noches, Vanessa. Vanessa, ya te damos la palabra. Gracias. Entonces, en este ejercicio académico, a menos de que ustedes se lean muy bien la norma y entiendan con mucha claridad qué es reducir esas brechas de desigualdad en Colombia, entonces van a saber que desde la asociación, pero no es la idea, digamos, como lo decía la profe María del Pilar, o sea, ¿cómo desde la cooperativa yo reduzco el desempleo, por ejemplo? Es uno dice, caramba, desde la cooperativa, que es una organización de economía solidaria, ¿cómo reduzco el desempleo? Entonces ahí de una vez encontramos el primer bache, ¿cierto? ¿Verdad, profe María del Pilar? Que digamos que este es como un poquito el ejercicio que queremos hacer con Sí, todo sí, sí, esto. profe. Es eso, o sea, no podemos decir, por ejemplo, me encuentro con cosas así. Desempleo, ayuda a la población inmigrante, Ujú, em, ayuda a las personas en condición de calle, ¿no? De indigencia. Entonces, realmente que primero es algo muy general. Lo segundo, la idea no es ser asistencialista, o sea, no, la idea es generar trabajo y que en la medida en que la gente, o sea, que la organización de tipo solidario produzca, se autosostenga, o sea, pague sus gastos de sostenimiento, pero también que pueda pagarle a sus funcionarios, ¿no? O sea, porque el que digamos que es sin ánimo de lucro, no significa que no vaya a obtener ganancias. Sí las va a obtener, solo que las va a reinvertir en la misma organización, ¿no? Los beneficios de las organizaciones de tipo solidario es para sus asociados. Yo todo el tiempo los he puesto como a reflexionar en que me ponen el desempleo. Yo le digo, bueno, entonces plantéame una organización de tipo solidario con la que tú vayas a contrarrestar el tema del desempleo. Entonces ahí es donde ya se quedan pensando y dicen, pero no, ¿cómo? Exactamente, ujú, ¿cómo? ¿Mm? exacto, Entonces es como muy general. Ujú. sí, entonces eso es lo que nosotros queremos que ustedes, de esa forma queremos que lo vean. Entonces, por eso es tan importante que ustedes conozcan también para qué están hechas cada tipo de organización solidaria. Y lo veíamos desde la norma. Unas están hechas para ahorrar, otras están hechas no tienen límite de actividades, pero ustedes necesariamente tienen que asociar esa estructura de su organización solidaria a la que plantean crear con esa necesidad que están identificando, ¿cierto? Entonces, mira, por eso también yo les decía hace un momento, ustedes tienen que ver qué es lo que tienen que hacer las cooperativas
con sus excedentes, con lo que están generando. ¿Cómo es que lo reinvierten en la comunidad? Ah, listo, generan unos excedentes o unas ganancias. Vamos a ponerle ganancias para que ustedes me entiendan a qué me estoy refiriendo. Pero siempre que hablemos de emprendimiento solidario, de economía solidaria, perdóname, se llaman excedentes. Se dejan de llamar ganancias y comienzan a perdóname, se comienzan a llamar excedentes. Entonces, prestaron un dinero a sus asociados, recibieron ganancias por intereses y eso se van a invertir en actividades de tipo educativo, de tipo social, de salud, y a eso es lo que le llamamos bienestar social o bienestar comunitario. Y ahí es donde todos tienen los mismos derechos y reciben en las mismas proporciones. Es decir, todos tienen derecho al taller de capacitación que está ofertando la cooperativa o al que está invitando la cooperativa. La cooperativa entonces con esos excedentes dijo que se iba hacer una jornada de salud, por ejemplo, para todos sus asociados. Entonces, ahí está invirtiendo en el bienestar social de una comunidad. Mismo ejemplo aplica para los fondos de empleados. Reciben ganancias de sus préstamos y lo van a invertir en el bienestar de los asociados, es decir, de los miembros de la empresa que pertenecen al fondo de empleados. ¿Listo? Y eso es lo que las hace sostenibles, como bien lo llamaba la profe María del Pilar. Necesitamos que para el ejercicio académico ustedes lo visualicen como organizaciones sostenibles. Ahora bien, si nos pasamos a los otros tipos de organizaciones solidarias, como una asociación, que entonces debe recibir aportes de sus socios, entonces, ¿cómo es que se genera empleo desde una asociación? Ah, tiene que gestionar proyectos, ¿cierto? Pero fíjense que ahí nos cambia el panorama. Entonces yo desde una asociación gestiono un proyecto para que me lo financien y yo con eso le doy bienestar a la comunidad. Ah, entonces yo desde una asociación congrego a los caficultores, formo ¿cómo se llama esto? Un centro de acopio del café y lo vendo de forma masiva, por ejemplo. O me explico. El supermercado necesita 5 toneladas semanales de limón, pero resulta que un solo productor no tiene la capacidad de producir 15 toneladas de limón a la semana. Entonces, ¿qué hacen los productores de limón del sector? Forman una cooperativa. Esa cooperativa crea un centro de acopio y les recibe los limones a todos los de la región. Y es la cooperativa la que va y negocia con el supermercado que necesita los 15 toneladas de limón. No va a ser un solo productor porque ese no tiene la capacidad de juntar todo eso que me está pidiendo el supermercado. Y por eso se vuelve asociación, para que esa asociación los represente y facilite los canales de comercialización de eso que están vendiendo o eso que están produciendo. Entonces, chicos, la invitación es a que observen muy bien para qué se constituye cada una de estas organizaciones y cómo desde ellas pueden satisfacer esa necesidad que tiene su comunidad. Porque no siempre con una cooperativa yo voy a poder resolver los problemas de la comunidad porque no están dadas para lo que yo necesito. ¿Sí? Profe Darleni, hay una pregunta en el foro. Jorge Hernán preguntaba, pero ¿cómo las empresas tienen fondo de empleado y fundaciones si son privadas? Es que realmente los fondos de empleados no son creados por las mismas empresas, sino por los trabajadores. Los trabajadores son los que se asocian y crean el fondo de empleados.
aunque lleva en su razón social el nombre de la organización, no es creado por la organización. Se unen los empleados y crean su fondo de empleados. Es como para aclararte eso. Entonces, si tú revisas, y la profe Arneli, yo creo que lo dijo, cuando tú miras el sector solidario, no es como un tema privado porque hablamos de asociados. No, si no estoy mal, la profe Darlene me corrige, una cooperativa se conforma con 25 asociados. Sí, Eh, señora, así es. y entonces cuando estamos hablando de los 25 asociados, pues ellos se unen, crean su cooperativa y ellos van dando unos aportes mes a mes, ¿verdad? Y se van beneficiando de lo que están generando. Ellos y sus familias se benefician de lo que están generando con la cooperativa. Es más o menos eso. Sí, Sí, claro, si no. Sí, obviamente todas las empresas pues generan su fondo de empleados. Bueno, los empleados se unen para generar su fondo de empleados, pero sí estamos hablando de eso. sí, mi profe María del Pilar, y de hecho yo le decía cuando hacía la exposición que en muchos de los fondos de empleados uno de los requisitos es que esté vinculado a la empresa y cuando termina o se desvincula de esa empresa probablemente lo van a desvincular del fondo también, pero es porque es una condición, digamos, de los fondos de empleados que los forman los empleados, no son de las empresas. Ahora bien, que por qué tienen fundaciones. Si nosotros por allá nos vamos hacia lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, entonces muchas empresas como parte de su estrategia de responsabilidad social empresarial crean fundaciones para parte de sus ganancias, digamos que retribuir a la sociedad, o ya sea por el daño ambiental, o ya sea por la ocupación de un territorio, o por X o Y razón, pero es esa compensación que hace la empresa para una comunidad y por eso crea una fundación para hacer inversión social con sus excedentes. Vanessa, ¿tenías una pregunta, por favor? Buenas Vanessa. noches, sí señora. Mi pregunta es para el punto donde debemos de identificar, describir y discutir en el foro de la actividad una necesidad social, ya que este punto hace parte del trabajo colaborativo. En mi grupo, por ejemplo, una compañera ya nos dio como esa idea de necesidad social y ella lo publicó en el foro y el tutor dice que sí o sea, como que sí tiene que ver con lo que debemos desarrollar, pero entonces mi pregunta es, ¿todos debemos de aportar una necesidad social y discutir con cuál nos quedamos o con esa sola que ella aportó y el tutor nos dijo que estaba bien, podemos trabajar los árboles? Mira, Vanessa, mm, el tutor puede considerar una propuesta de una estudiante o estudiante que ha publicado su necesidad en el foro. Pero eso no quiere decir que sí o sí se tengan que quedar con esa que dijo el tutor. El grupo de estudio precisamente es para que ustedes armen discusiones, en el buen término de la palabra, socialicen. Y de hecho, esa que a la que el tutor dijo que estaba bien, simplemente puede ser una base para que ustedes definan una necesidad, ¿cierto? Entonces, no quiere decir necesariamente que tengan que quedarse con esa. Ustedes pueden construir una nueva bajo los criterios, mirando por qué es que el tutor avaló esa o dijo que estaba bien esa, pero si ustedes consideran que es más importante esta, pero la describimos así, como siguiendo los parámetros de la de su compañero que está bien. Sí, es esa la idea del grupo de estudio, que ustedes socialicen, que ustedes compartan, que ustedes construyan conocimiento. ¿Listo? ¿Responde eso a tu pregunta, Vanessa? Listo, sí señora, ya lo que entiendo es que en base en esa debemos como todos entrar al foro y discutir y como irla acoplando para que sea una idea que cumpla con estos parámetros que pide la guía y adicionalmente pues que todos como que aportemos allí.
Sí, sí, señora, esa es la idea, que todos aporten, que todos construyan conocimiento. Y ahora más que ustedes han tenido la oportunidad de aclarar algunas dudas en este CIPAS, entonces van a tener más elementos de discusión para poder aportar en ese foro. ¿Listo? ¿Algo otra pregunta? Veo a ver si manitas levantadas. A ver, a ver. Hola, ¿Quién? muy buenas noches. Luz Adriana, adelante. Muchas gracias, profe. Profe, qué pena. Mi pregunta va más hacia, bueno, antes don César, el profe César nos había comentado acerca de que pues el trabajo individual iba a ser, digamos, calificado, pero pues en el entorno no en el entorno de evaluación, sino en el foro. Mi pregunta es Sí. la siguiente. ¿Se debe subir igual el trabajo, o sea, 3 días antes de que se cierre la actividad como normalmente se trabaja en todas las actividades? ¿O esa se puede también subir, digamos, los respectivos aportes días antes y puede ser el mismo día o un día antes se puede subir como tal todo el trabajo individual para que sea No, mira, calificado? Luz Adriana, yo te voy a hablar desde el cómo yo lo hago y por qué lo hago, y si alguno de los demás profes quiere complementar lo que voy a decir, se lo agradezco mucho. Si tú como estudiante nos cuelgas un trabajo individual 3 días antes, nosotros vamos a estar casi que concentrados verificando los trabajos colaborativos. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la oportunidad de hacer los ajustes que se sugieren, que ustedes tengan la oportunidad de ver esa retroalimentación que le estamos haciendo. Pero si tú cuelgas un trabajo individual 3 días antes de que finalice la actividad, primero, en términos de tiempos, a nosotros nos queda un poquito difícil eh, enfocarnos directamente a los individuales cuando lo que queremos ver son los resultados de los colaborativos. Y segundo, la idea es que ustedes lo hagan con mucho más tiempo. ¿Para qué? Para que tengan la oportunidad de hacer los ajustes que se les sugieren, de indagar más, de preguntar más, de socializar más. Pero imagínate tú qué aportes le puedes hacer al trabajo colaborativo si haces el individual sobre el tiempo y no alcanzas siquiera a ver las sugerencias que te están haciendo frente a tu trabajo. Entonces, ¿cómo vas a tener la oportunidad de identificar qué está bien o qué está mal si lo estás haciendo sobre el tiempo? Entonces, es eso a manera de recomendación, como para que tú lo tengas en cuenta. Es decir, si tú nos publicas, si tú nos envías el trabajo individual el viernes a las 7 de la noche, nosotros realmente ya no tenemos espacio de verlo. Por más que nosotros estemos en el computador queriéndole dar respuesta a todos ustedes hasta el sábado, porque pues tenemos nuestras familias, tenemos nuestras casas, el domingo ya estar dándote respuesta, pues como que ya es muy sobre el tiempo. Entonces, para que tengas eso en términos de tiempo, no sé si alguno de mis compañeros quiere aportar algo más. Profe Darlene, y por normativa de la universidad, eh, de hecho yo tengo la normativa, la estaba buscando, no la encontré, pero está determinado que 3 días antes del cierre de la actividad ya no se generan realimentaciones. ¿M? Uno, eso, entonces, pues lo ideal es que nosotros podamos generar realimentaciones eh, a tiempo sobre las actividades para que se puedan mejorar, ¿no? Esa es la intencionalidad. Pero pues si la suben ya 3 días antes, realmente nos es difícil y el grueso de los estudiantes realiza sus participaciones, sus aportes 3 días antes. Entonces sí nos es complicado la realimentación, ¿no? Y otra cosa, mira que ahorita que estaba escuchando al estudiante, algo que yo vi, no sé si tú lo viste en tus foros, profe Darlene, o los otros profes, es que, por ejemplo, alguien planteó una idea y de una vez construyó los árboles y de una vez hizo todo, y no, porque eso es parte del trabajo colaborativo. Lo individual, como lo decía el profe César, va prácticamente hasta el espacio donde yo digo, esta es la necesidad que se presenta en mi comunidad y pienso que este tipo de emprendimiento solidario sería el que le podría dar solución, por decirlo de alguna manera. Pero ya la construcción de los árboles, los objetivos, eso hace parte del trabajo colaborativo. Entonces, no haga cada uno eso sobre su propuesta, porque realmente pues
no está acorde o no va con la dinámica de lo que nos solicita la guía de actividades. Entonces, pues no estarían avanzando, porque entre las 5 propuestas que se hacen en el foro, porque cada uno propone algo, habla de una necesidad y dice qué emprendimiento solidario podría surgir de esa necesidad. Entre esas 5 van a escoger una y sobre esa desarrollamos lo colaborativo. Entonces, no entra en desarrollo. Yo sé que hay muchos estudiantes que se quejan porque dicen, no, pues es que yo estoy aquí varado porque yo ya hice todo, pero no entran mis compañeros. Eso lo deben dialogar con sus tutores para que lleguen a un acuerdo y de alguna manera, si se ve que ya no están avanzando en eso, pues se dará otras directrices, eso lo dirá el mismo tutor, ¿no? Pero no avancen en eso hasta que no haya un consenso y escojan una sola idea, no lo trabajen sobre la idea que yo planteé porque seguramente están haciendo el ejercicio y bueno porque hacen el ejercicio, pero no les va a ayudar a avanzar en su trabajo colaborativo porque tiene que ser colaborativo. Era eso, profe Arle. Tutora, disculpen, pues por ejemplo, en el caso de que los compañeros no colaboren a tiempo, porque pues veo que ya la actividad prácticamente se acaba la otra semana, la última retroalimentación se haría más o menos como el martes, que son 3 días antes de que se entrega. Entonces, en ese caso, pues, por ejemplo, lo digo por mí en especial, yo he trabajado sola las ideas y pues mis compañeros no se han reportado como con esa parte grupal y entonces es como preocupante porque igual llega el día martes y si no hacen aportes, o sea, queda uno Yo creo en que stand-by tienen con todo. Carol Giselle, yo creo que tienen este fin de semana para generar un grupo y trabajar de manera grupal. Yo creo que este es como el último, eh, como la última posibilidad que tienen de reunirse porque pues está el fin de semana y tal vez lo pueden hacer. Creo que alguien debe tomar la iniciativa de generar un grupo por WhatsApp o de alguna manera para que se puedan unir y puedan trabajar de manera colaborativa, ¿no? Lo ideal, vuelvo y lo repito, es que el trabajo se genere como está planteado en la guía, que sea de manera colaborativa. Si ya es otra cosa de fuerza mayor, yo siempre sugiero que se hable con cada tutor porque pues cada tutor tiene pues autonomía sobre sus grupos y podrá pues determinar cómo lo van a hacer, pero yo creo que esa es la manera. O sea, hay que hacer el esfuerzo hasta el último momento de que lo podamos trabajar de manera colaborativa, que es la intención de la guía, ¿no? Vale, tutora, muchas gracias. Bueno, Bueno, listo, profe. Juliet, gracias, profe María de Pilar. No sé si Juliet, continúa con la mano levantada, tenga alguna pregunta. Luego, Luis Fernando. No, señor, eso fue ahorita, pero ya la hizo otra compañera y quedé clarita. Se me aclaró la Ok, duda. ok, Luis Fernando, ¿tú tienes alguna pregunta o Elizabeth? Bueno, Sí, Luis señora, Fernando, buenas noches. señor, te Buenas escuchamos. noches a todos. Sí, mira, volviendo a retomar el tema de las propuestas de la actividad grupal, yo tenía, yo tenía una idea y quisiera una retroalimentación en este momento que precisamente estoy haciendo aportes al documento. Mi propuesta es la siguiente, si quería saber si está bien o no. La propuesta es construir una cooperativa de ahorro y crédito que permita a la comunidad acceder a los productos financieros sin los requisitos y barreras que establecen los bancos. ¿Sí? ¿Cuál es mi idea? Eh, Además, que ofrezcan créditos con tasas de intereses bajos y modalidades de pago más asequibles y planes más cómodos donde el cliente tenga la posibilidad de elegir según su necesidad entre cuotas diarias, semanales, quincenales o mensuales. Esto pensando en la necesidad que tiene la población de apalancarse para financiar sus emprendimientos o necesidades. Sí, esa era mi pregunta. Sí. Con respecto a las cooperativas, pues están hablando de ello.
Ok, Luis Fernando, mira. Hay que tener, digamos que también como claridad en algo. Si la idea de la cooperativa es prestar plata, tampoco puede perder plata. Y si nos vamos a la realidad de las cosas, las cooperativas en efecto tienen menos requisitos que los bancos. O bueno, de hecho algunas más, otras menos requisitos que los bancos, ¿cierto? Pero resulta que esos requisitos que se ponen para prestar el dinero están asociadas a reducir a reducir los riesgos de pérdida de ese dinero. Y en el sentido de crear esa cooperativa con las facilidades que tú quieres, yo te invito a que analices eso. ¿Qué pasa si pierdes la plata? Es decir, prestaste 10 millones con unas facilidades enormes, pero esos 10 millones no retornaron a la cooperativa. ¿Es sostenible o no es sostenible? ¿Qué tan importante es que tenga requisitos para favorecer o garantizar que no va a perder, no se va a desfinanciar esa cooperativa? Es mi invitación a que lo analices, lo mires. Mm, ¿Por qué? Porque ese es el riesgo que se corre, de que se pierda plata y se desfinancie la cooperativa. ¿Listo, Luis Fernando? No sé si responde eso a tu pregunta. Luis Fernando. Sí, señora, lo que pasa es que de pronto no formulé bien la pregunta. Mi pregunta es de construir una cooperativa de ahorro, que la gente pueda ahorrar y por medio del ahorro se puedan financiar unos créditos que puedan darle facilidades para que pues el consumidor no vaya a la quiebra ni tampoco tenga esa necesidad de hacer unos pagos altos, sino más bien unos pagos, ya sean semanales, quincenales o mensuales, que le quede la facilidad de poder hacer el pago y poder contribuir a la necesidad de la comunidad. Ujú. No es Sí, mira, prestar que me presten y yo miro como después pago, no, es como un ahorro, un ahorro, un ahorro y después que ya tenga cierta cantidad, entonces me apalanco con este ahorro más un poco de crédito para financiar los emprendimientos. de hecho, la mayoría de las cooperativas funcionan así, en proporción a lo que tengas en aportes, te van a prestar. Digamos que es más o menos la dinámica que tienen las cooperativas. Eso está bien hasta ahí. Sin embargo, siempre debes considerar es cómo mitigas ese riesgo de que la plata no se pierda, independientemente de que tenga un aporte, un monto en aportes. Usualmente lo que se presta es mayor a ese monto en aportes. Entonces, si yo tengo 6 millones de pesos en aportes, presté 10 y esa persona o ese asociado a quien le presté no pagó cumplidamente, pues estaría perdiendo 4 de entrada. Y volvemos a caer en el mismo punto. Debemos reducir el riesgo de desfinanciar la cooperativa. Listo. Bueno, entonces, Luis Fernando, eh, ya para terminar, no sé si Karina tenga alguna pregunta y vamos cerrando con Karina. Luz Adriana ya nos preguntó y creería que Heider, después de Karina, Heider tendría la palabra. Y vamos cerrando. Karina, No un aporte. sí señora, te escuchamos. Karina, te escuchamos. ¿Aló? Karina, te escuchamos, sí señora. Bueno, profesora, Karina, primero tienes que cerrar el micrófono, eso, ya, pregúntanos. no quiero hacer una pregunta, sino un aporte. Cierra el otro micrófono, gracias, señora. No voy a hacer una
Nosotros formamos un grupo de WhatsApp para entre los integrantes del